Hola, mi nombre es Camila Valenzuela, espero que se encuentren todos muy bien. Yo aquí junto a mi grupo, Valentina Restrepo y Lisa Maxwin, les vamos a demostrar un pequeño resumen de parte de cada una de cómo hicimos nuestro trabajo y cómo funciona RStudio. Bueno, nuestro grupo es el número 7, primeramente, de la sección 6, con nuestro profesor Manuel Morao, y eso principalmente. Entonces nuestra base de datos se llama datos con una D mayúscula, como lo podemos ver aquí en el environment. Y antes de empezar a hacer todo nuestro trabajo tenemos que instalar paquetes. Y en este caso vamos a instalar los paquetes tidyverse y dplyr. Si bien recordamos, dplyr sirve para manipular datos. Entonces dplyr es parte de tidyverse, instalamos y con library podemos seleccionar o activar ambos paquetes. Procedemos a realizar un análisis estadístico y en primer lugar vamos a calcular el país con mayor esperanza o más esperanza de vida en el año 2015. Para esto vamos a usar más que nada los comandos de dplyr, como lo podemos observar gracias a pipe, que sirve para conectar funciones. Entonces, de nuestra base de datos principal, vamos a utilizar una función que se llama range, la cual me sirve para ordenar columnas de, en este caso, como dice descendiente, de mayor a menor. Si no ponemos descendiente, lo ordena de menor a mayor. Entonces, vamos a calcular la esperanza de vida y la vamos a ordenar de forma descendiente. Vamos a usar una función que se llama filter, la cual más que nada me permite seleccionar variables por alguna condición. Y en este caso mi condición quiero que sea el año 2015, volvemos a utilizar PEP para conectar y usamos la función select, la cual me sirve para básicamente seleccionar columnas. Y en este caso la columna que voy a escoger va a ser país, esperanza de vida y año. Y utilizamos finalmente head para que me muestre la primera fila de lo que acabo de hacer. Entonces, si ejecutamos, me va a mostrar acá en la consola que el país con mayor esperanza de vida del año 2015 va a ser Eslovenia, con 88 de edad. Hacemos exactamente lo mismo para el año 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010. Luego vamos a calcular otro dato, el cual es el promedio esperanza de vida por año. Para esto vamos a hacer una nueva variable o una nueva tabla o dataset que se llama promedio esperanza de vida, así la llamamos nosotros. La información va a estar en nuestra base de datos, vamos a usar una función que se llama groupby, que más que nada esto me hace agrupaciones por grupo. Y en este caso yo quiero que me lo agrupe por año. Entonces vamos a usar otra función también que se llama summarize, la cual más que nada me permite resumir la información de muchos valores. En este caso quiero crear una nueva columna, la cual se va a llamar Esperanza Pro, porque me va a calcular el promedio gracias a min de esperanza de vida. Y eso entonces, esta nueva columna va a estar dentro del data asignado que creamos, que es promedio esperanza de vida. Posterior a esto, vamos a hacer algo bastante parecido, pero con la tasa de mortalidad de cada 1000 habitantes por año. Para eso solamente tenemos que sacar el promedio de tasa de mortalidad en adultos por 1000 habitantes. Y en un dataset nuevo que se llama promedio tasa de mortalidad. Posteriormente, procedemos a calcular el top 3 países con mayor escolaridad en el año 2015. Para esto, de nuestra base de datos, vamos a ordenar los datos de forma descendiente con arrange de números de años de escolaridad. Vamos a filtrar por año 2015, solamente queremos de ese año los datos. Vamos a seleccionar por país, número de años de escolaridad y año. Y quiero que me muestre los 3 primeros, porque estamos haciendo el top 3 países con mayor escolaridad en el año 2015. Y esto, si lo ejecutamos, nos va a aparecer en el environment aquí la nueva configuración que acabamos de hacer en datos, por ejemplo, y de ahí lo podemos ver. Por ejemplo, si lo selecciono, me va a aparecer en la consola de que los 3 países top con número de años de escolaridad del año 2015 son 20, 19 y 19, aproximadamente. Luego procedemos a calcular la máxima esperanza de vida de todos los países. Para esto lo único que vamos a utilizar es summarize, ya dijimos para qué sirve antes, y vamos a crear una nueva columna en la base de datos principal, la cual me va a calcular el máximo, gracias a esta función max, de la esperanza de vida. Abajo vamos a hacer algo bastante parecido, pero vamos a calcular el mínimo, y el único cambio que hacemos acá es usar entonces el mínimo, porque quiero el mínimo de esperanza de vida. Después vamos a calcular los top 15 países con mayor esperanza de vida. Para esto vamos a crear un nuevo dataset, el cual se llama Top Vida. Vamos a calcular según los datos de mi base de datos llamada datos. Hay que tener mucho ojo con las mayúsculas también. Vamos a usar arrange
para que me ordenen las esperanzas de vida de dicha columna de forma descendiente. También vamos a seleccionar por país y esperanza de vida y año. Y quiero que me muestre los 15 países con mayor esperanza de vida, por eso ponemos Head 15, los primeros 15. Después vamos a hacerlo con los 15 países con menor esperanza de vida. Hacemos más o menos lo mismo, pero creamos otro dataset con otro nombre. No se pueden crear con el mismo, sino volvemos a sobreescribir los datos en esa misma. Así que lo creamos aquí y hacemos básicamente lo mismo, pero quiero que me calcule la esperanza de vida. Entonces, de hecho, lo podemos notar acá en el environment. Si apretamos top min speed, como está acá, nos va a mostrar entonces la nueva tabla que yo creé con la esperanza de vida en orden, de menor a mayor. ¿Por qué? Porque no le pusimos nada a range. Si no le ponemos nada a range, me va a ordenar de la forma en la que está configurada básicamente, que es de menor a mayor. Luego vamos a hacer la suma de tasa de mortalidad. Para esto volvemos a crear otro dataset que se llama mortalidad. Usamos mutate. ¿Para qué sirve mutate? Básicamente mutate sirve para crear nuevas variables a partir de las que ya existen. Como por ejemplo, tasa de mortalidad en adultos por 1000 habitantes, que ya existe en nuestra base de datos. Entonces creamos una nueva que se llama tasa de mortalidad total, que va a ser igual a esta columna más esta columna, que es muertes de infantiles por 1000 habitantes, más muertes menores de 5 años por 1000 habitantes. Y ahí podemos crear esa nueva columna de mortalidad. Luego activamos ggplot2, nosotros ya lo habíamos instalado previamente, que me sirve para la visualización de datos. Entonces, solamente aquí vamos a ocupar group by para agrupar por estado. Tengo que mencionar que lo que vamos a calcular acá es el gráfico de esperanza de vida por nivel de desarrollo, el que está aquí abajito. Y vamos a usar SumArrays nuevamente para hacer una columna que se llame PROMOR, porque significa promedio de mortalidad en nuestro caso, que me va a calcular el promedio de esperanza de vida. Con ggplot vamos a poder acceder a crear el gráfico. En X vamos a tener estado. Yo quiero que esa información de esa columna estado esté en mi variable X, y en Y quiero que esté la nueva columna que yo hice, que era el promedio de mortalidad. Y en fill, que más que nada es para modificar el color, quiero que esté modificado por esperanza de vida, que cambie según esperanza de vida. Y recordemos que es importante usar AES, que es aesthetic, para poder configurar lo que está dentro de la tabla. Después utilizamos John Bar, que es para básicamente crear gráficos de tablas como la que tenemos aquí abajito. Y vamos a usar stat más que nada para dejar los datos como están. Es una configuración fija. Y fill más que nada nos permite cambiar el color. Este es un color que está dentro de la base de datos de R, así que no le cambiamos nada. Es Light Salmon 1. Está establecido. Y labs para la visualización de nuestro gráfico. Quiero que mi título sea esperanza de vida por nivel de desarrollo, que X me diga estado y esperanza de vida. Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Lisa Maxwin y pertenezco al grupo número 7 de la sección 6. El día de hoy vamos a mostrar la segunda parte de nuestro trabajo, proyecto de programación matemática, en el cual quedaron pendientes algunos usos de ciertas funciones tales como filter, summarize, mutate, select, group by, entre otras. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en eso. Bueno, ¿qué es lo que haremos? Lo primero que debemos hacer es instalar ciertos paquetes, tales como tidyverse. Instalamos el paquete y ejecutamos con la función library. Y a continuación, instalamos el paquete dplyr y lo volvemos a ejecutar con library. Bueno, ahora comenzaremos los análisis para dar uso de las funciones mencionadas anteriormente. Bueno, lo primero que haremos será hacer un análisis de países con más esperanza de vida en los últimos 5 años. Partiremos calculando el país con más esperanza de vida en el año 2015. ¿Qué es lo que haremos? Desde nuestra base de datos principal, datos, junto a un comando pipe para ejecutar la función arrange, daremos uso de esta. ¿Qué es lo que haremos? La función arrange lo que hace es ordenar las filas en orden ascendente. Por lo tanto, podemos aquí poner des para que lo haga de forma descendiente. ¿Y qué es lo que queremos que nos ordene de forma descendiente? La esperanza de vida. A continuación lo unimos con otro pipe para dar uso de la función filter, la cual lo que hará es que selecciona variables por alguna condición. En este caso queremos que nuestra condición sea que el año es igual a 2015. Bueno, y a continuación usamos la función select,
la cual lo que hace es que selecciona columnas específicas, y haremos que nos seleccione la columna país, esperanza de vida, y la columna año, y a continuación que nos muestre solamente la primera fila, para así conocer el país con más esperanza de vida deseada. Si nos damos cuenta y ejecutamos, nos muestra que el país, perdón, ese es del 2014, en el 2015 nos muestra que el país con mayor esperanza de vida es Eslovenia. Y así lo hacemos con los distintos años 2014, 2013, 2012, 2011 y hasta el 2010. Y si nos fijamos, lo único que hacemos es cambiar el año para que nos filtre por distintos años. Bueno, a continuación calcularemos el promedio de esperanza de vida por año. Lo primero que haremos aquí será asignarle una variable que la obtendremos desde nuestra base de datos. Y bueno, continuamos con la función groupBy, la cual realiza operaciones por grupo. En este caso queremos que nos agrupe por año. Continúa con la función summarize, la cual nos resume cierta información y nos crea un nuevo data frame, se podría decir, un dataset. ¿Qué es lo que haremos? Haremos que la esperanza promedio sea igual al promedio de la esperanza de vida. Y bueno, ya una vez realizado esto, si nos vamos acá, que he guardado aquí en el environment, nos creó este nuevo dataset. Y bueno, lo mismo haremos aquí con el promedio de la tasa de mortalidad. Si se fijan, hacemos exactamente lo mismo. Asignamos una variable promedio tasa de mortalidad, ese es el nombre, y la extraeremos de nuestra base de datos, seguida de una función groupBy, que también nos agrupará por año, igual que la anterior. Y una función seguida de la función summarize, la cual aquí definiremos como que la tasa de mortalidad promedio será igual al promedio de la tasa de mortalidad en adultos por 1000 habitantes. Y aquí, al igual que lo anterior, nos creó un nuevo dataset. Aquí está. Bueno, continuando, seguiremos con el top 3 de países con mayor escolaridad en el año 2015. ¿Qué haremos aquí? Desde nuestra base de datos nuevamente, conectado con un pipe y seguido de la función arrange, haremos lo mismo que lo anterior, ordenaremos de forma descendiente el número de años de escolaridad, que nos ordene esta columna de manera descendiente, seguido de una función filter, la cual nos filtrará que sea del año 2015 y que nos seleccionará las siguientes columnas: país, número de años de escolaridad y el año. Y a continuación que nos muestre las 3 primeras filas para así conocer el top 3 de países con mayor escolaridad en el año 2015. Si ejecutamos, nos queda lo siguiente. Nos muestra aquí los top 3 países con mayor número de años de escolaridad, que serían Australia, Dinamarca y Nueva Zelanda. Continuamos con la máxima esperanza de vida de todos los países. Y aquí nuevamente extrayendo información de nuestra base de datos principal, datos, se lleva una función summarize que nos ayudará, como dije anteriormente, a resumir cierta información. Definiremos aquí la esperanza máxima como el máximo de la esperanza de vida. Si se fijan acá y ejecutamos, nos muestra que la esperanza máxima de vida de todos los países es de 89 años. Lo mismo haremos aquí con la mínima. Haremos exactamente el mismo procedimiento con las mismas funciones. La única diferencia es que aquí, en vez de poner max, ponemos min, para que nos calcule la mínima de la esperanza de vida, y al igual que el anterior, si ejecutamos, nos mostrará que la esperanza de vida mínima es de 36.3 años. Bueno, aquí también podemos ver que el mínimo de esperanza de vida nos creó un nuevo data frame con los países con menor esperanza de vida, que en este caso el 36,3 años corresponde a Haití. Y como mostré aquí anteriormente, como lo ejecutamos, en resumen, la mayor esperanza de vida de todos los países es de 89, la cual corresponde aquí a Bélgica. Bueno, aquí continuaremos con la suma de la tasa de mortalidad. ¿Qué es lo que haremos aquí? Definiremos una nueva variable, mortalidad, que la obtendremos de nuestra base de datos, y usando la función mutate, que nos ayuda a crear una nueva variable a partir de variables ya existentes, queremos calcular la suma de todas las muertes en total, porque ya que teníamos una columna con tasa de mortalidad en adultos por 1000 habitantes,
muertes infantiles por 1000 habitantes y muertes de menores por 5 años por 1000 habitantes. Queremos que nos sume todos estos datos para tener una tasa de mortalidad total. Bueno, una vez ya aquí hecha toda esta operación, la función mutate nos creará una nueva columna en nuestra tabla de nuestra base de datos principal. Aquí, tasa de mortalidad total, como lo asignamos anteriormente, y nos mostrará la suma de las variables sumadas anteriormente, que fueron descritas aquí. Eso realiza la función mutate. Nos crea una nueva columna y nos permite crear nuevas variables con variables ya existentes. Bueno, a continuación aquí explicaremos un gráfico de esperanza de vida por nivel de desarrollo, que fue uno que usamos para nuestro proyecto. Lo primero que haremos será ejecutar la función ggplot2 con la función library. Ejecutaremos este comando. ¿Y qué le queremos? De nuestra base de datos principal, datos unido de un pipe, para proseguir con la función groupBy, que nos agrupará por estado del país. Es decir, este puede ser en desarrollo o desarrollado. Seguimos con otro pipe para usar una función summarize, la cual nos ayudará a resumir información. Y aquí definimos el promedio de mortalidad como el promedio de la esperanza de vida, seguido de otro pipe para usar ggplot junto a la función aesthetic. Bueno, esto nos ayudará más o menos a ver cómo se verá nuestro gráfico. A continuación, con la función bar, la que nos creará nuestro gráfico de barras. Y bueno, aquí podemos cambiar algunas funciones tales como el color, que aquí pusimos Light Salmon, que es un color que viene incluido con R. Y ponemos también la función Labs, la cual nos ayudará con los títulos. Los títulos y el título del eje Y y del eje X. Y este será el título de nuestro gráfico, que podemos ver aquí. Este fue el resultado al ejecutar todo esto. Como podemos ver aquí, el título, esperanza de vida por nivel de desarrollo. En el eje Y tenemos esperanza de vida y en el eje X, como sale acá, estado. Y aquí nos muestra los países desarrollados y en desarrollo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina y el día de hoy les voy a explicar cómo realizamos algunos análisis estadísticos a través de la manipulación de datos con el paquete dplyr. Bueno, para comenzar tuvimos que cargar nuestra base de datos a través del Excel, aquí puede aparecer, después la importamos y aparece en nuestro environment. Después tuvimos que instalar los paquetes con los cuales vamos a manipular nuestros datos, en este caso sería el tidyverse, el dplyr y después le llamamos a través de la función library. Y para empezar a hacer nuestros análisis estadísticos, lo primero que hicimos fue elegir el país con más esperanza de vida en los últimos 5 años. Para esto, usamos nuestra función de datos principal, ayudándonos del comando py, el cual nos permite encadenar funciones, y nos ayudamos de la función arrange, la cual nos ayuda a ordenar las filas de menor a mayor de variable, pero en este caso, como pusimos descendiente, queremos que los ordene de forma descendiente. Entonces, después, con otro comando pipe, pusimos la función filtro, el cual nos selecciona filas que cumplan las condiciones que nos interesen. En este caso elegimos que fuera solo del año 2015. Y después con la función select, elegimos un subconjunto de nuestra base de datos. En este caso fue el país, la esperanza de vida y el año. Por último, con otro comando pipe, usamos la función head, el cual queríamos que nos muestre solo el primer país que aparezca de los resultados. En este caso ejecutamos esto y en la consola nos aparece que el país con más esperanza de vida en el año 2015 es Eslovenia con 88 años. Después, para los últimos 4 años, hicimos lo mismo, solo que cambiamos la variable o nuestra condición, en este caso el año 2014, después el año 2013, 2012, 2011 y así, hasta cumplir los últimos 5 años. Después decidimos calcular el promedio de esperanza de vida por año y para esto creamos una nueva variable a la cual le pusimos promedio de esperanza de vida y lo asignamos desde nuestra base principal que se llama datos. Después, de nuevo usando el comando pipe, usamos la función groupBy, que está en conjunto con el summarize, nos permite trabajar en conjunto. Primero, con el groupBy podemos dividir nuestra base de datos principal. En este caso lo dividimos solo por año, y después con un comando py y agregando la función summarize, podemos resumir información, realizar análisis estadísticos, y además de eso, agregarle funciones como min, mínimo o máximo.
Entonces, junto al group by, el comando py y el summary, decidimos sacar el promedio de esperanza de vida por año. Entonces ejecutamos esto y en nuestro environment aparece la tabla de promedio de esperanza de vida, la cual es esta, nos lo agrupó por año y nos calculó el promedio de esperanza de vida. Después hicimos casi lo mismo con la tasa de mortalidad, a diferencia que cambiamos nuestra variable, en este caso no era la esperanza de vida, sino la tasa de mortalidad en adultos por 1000 habitantes. Después decidimos calcular el top 3 de países con mayor escolaridad en el año 2015. Para eso, de nuestra tabla principal, usamos el comando pipe y de nuevo usamos el arrange de forma descendiente. Después usamos el filtro, en el cual queríamos que nos lo seleccionara solo por el año 2015, que cumpliera con esta condición. Y después con la función select elegimos de nuevo un subconjunto. En este caso era el país, el número de años de escolaridad y el año. Y en este caso a la función head, en vez de ponerle 1, le pusimos 3, ya que queríamos que nos mostrara el top 3 países. Al ejecutar esto, en nuestra consola nos aparecen los 3 países con mayor escolaridad durante el año 2015. En este caso son Australia, Denmark y Nueva Zelanda. Después, para calcular la máxima esperanza de vida de todos los países, nuevamente usamos nuestra tabla principal, la cual se llama datos. Nos ayudamos de un comando py para agrupar las funciones y usamos el summarize, el cual nos resume y nos permite hacer análisis estadísticos. En este caso quisimos sacar la máxima esperanza de vida con la función max, y al ejecutar esto, nos aparece aquí la esperanza max, que fue el nombre que le asignamos, y en este caso son 89 años, la cual es la esperanza de vida máxima. Después hicimos casi el mismo procedimiento con la mínima esperanza de vida, a diferencia que en vez de poner max, usamos la función mínimo. Luego, para calcular el top 15 de países con mayor esperanza de vida, decidimos asignarle un nuevo nombre, una nueva variable, y le pusimos top es vida, la cual aparece aquí en nuestro environment. Después la sacamos de nuestra tabla principal, la cual se llama datos. Usamos el comando py para juntar las funciones, usamos el arrange de forma descendiente. Usamos la función select para agrupar por país, por esperanza de vida y por año. Esas eran las subconjuntos de nuestra tabla principal. Y por último en head le pusimos 15, ya que quería que nos mostrara los 15 primeros. Y así quedaría nuestra tabla según los criterios que le pusimos. Después quisimos de nuevo calcular el top 15 de países, pero con menor esperanza de vida. Hicimos simplemente lo mismo, pero al arrange no le agregamos de forma descendiente, sino que no le pusimos nada, y esto nos lo arregla de menor a mayor, o sea, de forma ascendente. También le asignamos una nueva variable, pero a este le pusimos top min es vida, y también aparece en nuestro environment, que en este caso sería este. Y en este caso Haití es el país con menos esperanza de vida, con 36,3 años. Después quisimos sumar todas las tasas de mortalidad, ya que existía como 3 tipos de tasa de mortalidad, ya sea en adultos, en infantiles y en niños menores de 5 años. Y para esto usamos el mutate, ya que con esto creábamos una nueva variable y realizar operaciones ya creadas estas variables. Entonces, primero asignamos un nuevo nombre a nuestro data frame y le pusimos mortalidad de nuestra tabla principal, que era datos. Usamos el comando py para poder escribir nuestra función, y nuestra función era mutate. Entonces creamos la nueva variable, que en este caso se iba a llamar tasa de mortalidad total, y consistía en la suma de las 3 tasas de mortalidad. La de adultos por 1000 habitantes, la de muertes infantiles por 1000 habitantes, más la muerte de menores de 5 años por 1000 habitantes. Y aquí en nuestro environment aparece la nueva tabla, ya con la nueva variable que sería la última, la tasa de mortalidad total. Después, para la visualización de datos, nos ayudamos de la función ggplot, la cual la llamamos a través del library, y usamos el gráfico de esperanza de vida por nivel de desarrollo. Para esto empezamos como ordenando nuestros datos a través de las funciones de dplayer. Con el comando py usamos el group by y lo agrupamos por estado. Usamos el summarize para sacar un promedio de la esperanza de vida. Y por último, ya con el mismo comando py podemos agregarle la función ggplot, la cual nos permite crear nuestro gráfico a través de la estética. En el eje X quería que nos mostrara el estado, en el eje Y quería que nos mostrara el promedio que habíamos creado anteriormente. Después usamos el geonbar, ya que esto nos permite que nuestro gráfico sea de barras. Le pudimos cambiar el color con el fill, y por último con lab
pudimos poner los títulos, ya sea esperanza de vida, que es el título principal, o los títulos de los ejes, el eje X que se llama estado, y el eje Y se llama esperanza de vida. Y bueno, pues con esto damos por terminado nuestra explicación de la segunda parte del trabajo de programación, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!